Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, partiendo de una operación de préstamo, vamos a determinar la TIE o el tipo de interés efectivo. A continuación vamos a determinar el VAN o valor actualizado neto de esa operación de préstamo y posteriormente lo que vamos a hacer es determinar ese tipo de interés efectivo, pero en el caso de que consideremos que haya un tipo impositivo o un impuesto sobre beneficios. Pues bien, vamos a partir de estos datos, por ejemplo, de esta operación de préstamo, cuyo importe son 250.000 euros, no hay gastos iniciales, y vamos a tener que devolverlo en 12 años realizando un pago cada año. El interés nominal que nos dan es del 5% y la fecha de concesión es mayo de 2018. Pues bien, partiendo de estos datos podemos determinar esa TIE nominal o esa tasa o tipo de interés efectivo, pero en este caso, hablando de nominal, lo que hacemos es multiplicar la TIE por los pagos en el año. En este caso va a coincidir porque solo realizamos un pago en el año. La cuota a pagar la podemos determinar con la fórmula de pago en Excel. Tenemos el interés nominal dividido entre los pagos en el año, que en realidad esto es lo mismo que esa TIE o tipo de interés efectivo que hemos determinado antes. Tenemos el número de cuotas totales del préstamo y tenemos el importe. Por lo tanto, con estos datos y esa fórmula de pago determinamos esa cuota a pagar, y como sabemos que son 12 cuotas totales, pues podemos tener el cuadro general de amortización de ese préstamo. Estos son los datos iniciales de los que partíamos y este es el cuadro de amortización con las 12 cuotas correspondientes. Cada cuota hemos dicho que son 28.206,35 y por lo tanto el capital inicial se irá amortizando progresivamente hasta que lo dejemos a cero, porque se va amortizando totalmente con esas cuotas que están compuestas de una parte de intereses, que en realidad es esa cuota multiplicada por ese tipo de interés, y por otra parte tenemos la parte de principal, que es el otro componente de esa cuota que vamos amortizando. Bien, partiendo de estos datos, como decíamos al principio, lo que queremos determinar es el VAN o valor actualizado neto de ese proyecto, en este caso una operación de préstamo. En realidad el método de coste amortizado lo que hace es tratar las operaciones de préstamo como si fueran operaciones financieras, porque como hemos comentado, en realidad ese tipo de interés efectivo es similar a la TIR o la tasa interna de rentabilidad de los proyectos. Bien, ¿cómo calcularíamos el VAN de este proyecto? Pues nos tendríamos que fijar, igual que hacemos en el caso de los proyectos, fijarnos en los flujos de caja de cobros y pagos. Para el caso de los préstamos, esos flujos los tenemos aquí, que en realidad el cobro es la concesión total de ese préstamo y los pagos que tenemos que hacer pues son las cuotas que tenemos que devolver en el tiempo prefijado o predeterminado. Bien, entonces, para calcular el VAN de esta operación de préstamo, lo que hacemos se puede hacer de varias formas. Una de ellas es con la fórmula de VNA, que devuelve ese valor neto presente de esa inversión. Me actualiza los flujos de caja. ¿Con qué tasa lo hacemos? Pues con esa tasa o tipo de interés efectivo que hemos calculado previamente. Como hemos dicho que los flujos de caja son primero el cobro que tenemos y posteriormente también incluimos los pagos posteriores, voy a irme un poquito más abajo porque acaso hacemos algún ejemplo en el cual haya más devoluciones o más cuotas, y eso lo calculamos, cerramos el paréntesis. ¿Y cuánto va a ser el VAN de este proyecto? Pues lógicamente va a ser cero, porque como hemos comentado, la TIE en realidad de lo que parte es de que el VAN es cero. Y por tanto lo que hacemos en realidad en esta operación es hacer lo contrario, es calcular el VAN partiendo de esa TIE o esa TIR, esa tasa interna de rentabilidad de esta operación de préstamo, que como hemos dicho es lo que hace es determinar que el VAN es cero o igualar ese VAN a cero. ¿Para qué? Para que al final pues sea indiferente, o a partir de esa devolución de esas cuotas lo que hago es dejar
ese valor a cero, devolver todo el capital. Bien, esta sería la primera parte de este ejemplo y en la segunda parte, como comentamos al principio, lo que queremos es determinar esa misma TIE pero en neta de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a suponer que tenemos un impuesto sobre beneficios y vamos a determinar cuál sería esa TIE neta de impuestos o después de tener en cuenta ese pago de impuestos sobre beneficios. En este caso nos tenemos que fijar que las cuotas, como hemos comentado, están compuestas por dos partes, una de intereses y otra parte de amortización del capital. En realidad, el impuesto sobre beneficios lo que grava son los beneficios de la sociedad. Los beneficios están compuestos por ingresos menos gastos. Pero en este caso lo que va a incidir en ese impuesto sobre beneficios es solamente la parte de intereses que vamos a pagar, porque lo que devolvemos de principal en realidad es una devolución de pasivo. Nos tenemos que fijar contablemente en las cuentas del grupo 6, que en este caso son gastos financieros, que es la parte de intereses que estamos devolviendo. Por lo tanto, en el caso de que consideremos ese efecto de los impuestos, lo que hacemos es calcular la cuota de devolución de esta forma. Estaríamos devolviendo la parte de principal, en el caso por ejemplo de la primera cuota, más la parte de intereses neta de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta parte de intereses de la cuota la voy a multiplicar por 1 menos el tipo impositivo, que lo vamos a colocar en esta celda de aquí. Aunque todavía no lo he colocado, vamos a suponer que tenemos un tipo impositivo de un 20%. Este sería el tipo impositivo o impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, la primera cuota sería de 28.206. Como hemos comentado, lo que hacemos es sumar la parte de principal y la parte de intereses, pero deduciendo ya ese tipo impositivo. ¿Por qué lo deducimos? Porque, como sabemos por otros vídeos que hemos presentado en este canal, lo que hace el impuesto sobre beneficios es concedernos un ahorro impositivo, ya que esos intereses que pagamos son deducibles en el impuesto sobre beneficios. Bien, vamos a mejorar esta fórmula para poderla rellenar hacia abajo. Lo que hacemos es fijar la celda H9, que precisamente es donde tenemos el tipo impositivo, y si rellenamos ahora hacia abajo ya tendríamos el valor de esas cuotas que vamos a devolver, pero ya netas del efecto impositivo del impuesto sobre sociedades. Ahora lo que hacemos es calcular esa TIE o tasa de interés efectiva, pero neta de impuestos, como hemos comentado. ¿Qué hacemos? Vamos a copiar esta misma fórmula, pero ahora lo que hacemos es cambiar la columna de los datos. En este caso nos tenemos que fijar en la columna de las cuotas que vamos a devolver, que es la columna L. Vamos a fijar los datos y obtenemos una TIE neta de impuestos del 4%. Si comparamos con la anterior, era un 5%. Ahora lo que queremos ver es qué relación hay entre la TIE que teníamos antes sin considerar el impuesto sobre beneficios y la que hemos calculado ahora. Pues bien, lo que voy a hacer en esta otra celda es multiplicar la TIE que teníamos antes, digamos bruta o sin considerar el impuesto sobre beneficios, la multiplico por 1 menos este tipo impositivo del 20% y vamos a ver si da lo mismo, y efectivamente da lo mismo. Voy a poner aquí que lo que he hecho es multiplicar la TIE que teníamos antes por 1 menos T, o la tasa impositiva de impuestos sobre beneficios. Pues bien, lo que podemos demostrar o comprobar es que esto se produce así siempre, es decir, si calculamos la TIE sin tener en cuenta el efecto impositivo, impuestos sobre sociedades, nos va a dar una cantidad, y si la calculamos neta de impuestos, lo que va a suceder es que coincide con esa TIE que teníamos antes multiplicada por 1 menos T, que es ese ahorro impositivo que tenemos debido a que los gastos financieros son deducibles en el impuesto sobre sociedades. Esto vamos a comprobarlo para otros casos. Vamos a imaginar que en vez de 100.000 el préstamo nos lo dan, en vez de 250.000 nos lo dan por 100.000 euros,
y, por ejemplo, pues para 10 años, y vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso vemos que el BAN sigue siendo 0, las cuotas son 10 en este caso, el BAN sigue siendo 0, se sigue cumpliendo que ese valor actualizado neto es 0 porque lo calculamos a partir de esa TIE o tasa de interés efectivo, y por otro lado se sigue cumpliendo que las cuotas netas de impuestos serían estas y que la TIE, si la multiplicamos por 1 menos T, que es el tipo impositivo, nos da el 4%. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el impuesto sobre sociedades. Vamos a imaginar que nos aumenta al 30% y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues como vemos, la TIE sigue siendo del 5%, pero neta de impuestos es ahora el 3,5% calculada a partir de estas cuotas, y si la calculamos con la fórmula que hemos visto antes, es decir, multiplicando la TIE anterior por 1 menos T, nos da el 3,5%. Lo podemos hacer para cualquier porcentaje de impuestos y se sigue cumpliendo esta norma que decimos, que es decir, que la TIE neta de impuestos la multiplicamos por 1 menos el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades y coincide con esa TIE neta de impuestos. Pues bien, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.